La hidrocefalia, el tema del día de hoy, de qué se trata, los síntomas y además el abordaje. Hoy nos acompaña el doctor Ernesto Bey, quien es neurocirujano, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, por la invitación. Doctor, vamos a hablar sobre la hidrocefalia. Veíamos un adelanto, pero hay personas que se conectan en este momento y queremos explicarles de qué se trata. Bueno, fíjate, la hidrocefalia es una condición que se da cuando se acumula un exceso de líquido en las cavidades del cerebro. El cerebro humano tiene 4 cavidades internas que conocemos como ventrículos cerebrales. Esos ventrículos están llenos de líquido, un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que se produce y se absorbe dentro de esas cavidades. Entonces, cuando por alguna razón la producción sobrepasa la reabsorción del líquido o el flujo del líquido se ve impedido por alguna obstrucción, aumenta la presión dentro de las cavidades y produce la hidrocefalia. Entonces, el cuadro varía dependiendo de la edad. La hidrocefalia en los niños pequeños que no tienen todavía sellado el cráneo, lo que más llama la atención es una desproporción entre el tamaño de la cara y la cabeza. Son esos niños con una cara infantil y una cabeza excesivamente grande. Y luego, en los adultos o en los niños ya mayores, lo que vemos son síntomas productos del aumento de presión dentro del cráneo, que es una estructura rígida que no se deforma y que cualquier cambio de volumen puede producir inmediatamente un aumento de presiones y los síntomas que van con eso, que generalmente son dolores de cabeza, náuseas, vómitos y trastornos del estado de conciencia. ¿Existen causas específicas para la formación de la hidrocefalia? Sí las hay. Cuando tú la ves en niños recién nacidos, generalmente es producto o de una hemorragia al nacer o de infecciones dentro del útero. Tanto la sangre como los agentes infecciosos dañan, digamos, el sistema de producción y de absorción, y por eso los niños nacen ya con hidrocefalia. De hecho, en los controles prenatales, uno puede ver con los ecos que se hacen en los controles prenatales el aumento del volumen de las cavidades dentro del cerebro. En el caso de los adultos, adultos jóvenes y niños, las causas más frecuentes son los tumores cerebrales que obstruyen el flujo del líquido. Y por último, en las personas mayores de 60 años, es una condición muy particular que se llama la hidrocefalia normotensiva. Es decir, una hidrocefalia con presión normal, donde el sistema disfunciona, no totalmente, y por eso la presión no llega a subir a niveles mortales. Cuando hablamos sobre la hidrocefalia en el momento del nacimiento, nos dice que puede ser por hemorragia, pero también por infecciones dentro del útero, al momento de la formación del feto. Se hacen estos exámenes, o lo ideal realmente es que se tenga un control real en la parte de la gestación de la mujer. Sin embargo, en muchas oportunidades no se hace de esa manera. Cuando se hace un control ginecológico exhaustivo y se ve el crecimiento de esta parte del cráneo del bebé, ¿se puede hacer algo desde el vientre? ¿Se puede ayudar a esta madre y a este niño para el momento del nacimiento? ¿Existe forma? Bueno, es una excelente pregunta. Estamos en la era ya de la cirugía in útero, ¿no? Hay algunas causas de hidrocefalia que se pueden corregir in útero, pero generalmente el niño nace y luego se corrige la hidrocefalia, bien sea con una cirugía o algunas veces con tratamiento médico. ¿Cuándo se determina que se puede hacer en útero? ¿Qué condiciones o características debe cumplir? Son 2 condiciones en particulares. Una, donde se demuestra que la obstrucción de la circulación del líquido es en un lugar muy particular y se puede desbloquear haciendo una endoscopia en útero. Y luego hay una malformación de la base del cráneo que se opera en útero. Cuando se opera en útero, al momento de nacer, ¿este niño va a tener igualmente el aumento de volumen o esta característica propia físicamente, o si se mejora el momento de nacimiento y cuando continúa el crecimiento del feto? El objetivo es corregir el problema y que nazca sin necesidad de hacerle más nada. ¿Características físicas quedan? No deberían. Cuando nace y el niño debe ser corregido al momento del nacimiento, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿El bebé nace? ¿Cuáles son los estudios que se le realizan? ¿Y en cuánto tiempo es seguro poderlo operar? Mira, el diagnóstico se hace prácticamente de inmediato. El niño nace y vas a ver rápidamente el aumento de volumen de la cabeza. Como te digo, normalmente la ecografía es muy precisa para hacer el diagnóstico. Y una vez que nace el niño, tú le puedes hacer estudios complementarios para documentar mejor la causa de la hidrocefalia. Generalmente uno hace una resonancia magnética, que sería lo ideal, o una tomografía. En los niños pequeños también el ultrasonido, una vez que ya nacieron, es muy útil, porque lo voy a hacer en la misma cama del niñito.
sin necesidad de sedarlo, ni mucho menos. La cirugía se puede practicar, yo diría, unos meses después de nacido el niño, una vez que esté bien, digamos, tengas cubierto todo lo que es la parte nutricional, que no haya demostración de alguna otra malformación y que el niño esté en buenas condiciones, puedes hacer la derivación, que es digamos, el gold standard para tratar la hidrocefalia. Cuando nos habla de la derivación, ¿de qué se trata, doctor? La derivación es simplemente colocar un catéter en alguno de los ventrículos y por debajo de la piel, ese catéter va conectado a una pequeña válvula que se abre cuando la presión aumenta a cierto nivel, y esa válvula a su vez va conectada a otro catéter que se puede colocar en cualquier cavidad del cuerpo. Más frecuentemente es en el abdomen, que es lo más sencillo. Lo puedes poner también dentro del corazón, en la aurícula derecha, o menos frecuentemente lo puedes colocar en la pleura, en el espacio donde están entre los pulmones y la parrilla costal. Doctor, cuando se hace esta derivación, ¿existe otro tipo de mecanismo o tratamiento o es suficiente para que este niño tenga una mejor calidad de vida y que la hidrocefalia se detenga? Hay una condición que es la estenosis acueductal, en la cual uno puede hacer una endoscopia, navegar con el endoscopio dentro de los ventrículos y hacer una pequeña apertura en lo que llamamos el piso del tercer ventrículo. Eso, para la estenosis acueductal, tiene una buena indicación. De resto, te diría que el estándar para niños y adultos es la derivación ventricular interna. Una vez que nos dice que el tratamiento en útero, con las características que ya nos ha dicho, pues el niño nace con características normales, pero este niño que ha nacido con hidrocefalia, imagino que debe nacer por cesárea, ¿no? También entre las condiciones, ¿o puede nacer por parto normal? Pueden nacer por parto normal. Pueden nacer por parto normal. ¿Esto no pone en riesgo la vida de la madre al tener esta proporción totalmente diferente a cuando viene el niño al momento de nacer con características sanas normales? Lo que depende es el tamaño de la circunferencia cefálica. Recuerda que el cráneo y el cerebro, ambos, en los niños recién nacidos, no son estructuras rígidas, son flexibles. Entonces eso permite en algunos casos que se pague un parto vaginal sin problema. Sí, porque se hablaba, por ejemplo, en el pasado sobre rasgamiento, sobre colocar algunos mecanismos para poder ayudar a que este niño saliera, y bueno, se hablaba de que el crecimiento del cráneo era porque hacían con unas palitas sacar al bebé, no recuerdo la técnica, sí, cómo se llama, pero lo utilizaban mucho en el pasado, cuando incluso daban las mujeres a luz en casa y lo hacían a través de aquellas mujeres que asistían a los partos y lo hacían con los ginecólogos. Entonces se hablaba de que este crecimiento era debido a eso y que con la llegada de la medicina y el aprovechamiento realmente del seguimiento se había como que eliminado un poco, pero no es tan así, ¿no? ¿Tú te refieres al parto con forceps? Con forceps, se me había olvidado el nombre, sí, se me había olvidado el nombre de la técnica, pero recordaba las características de ella. Se sigue usando todavía en algunas tienen sus indicaciones. Y bueno, sí, es un parto violento. ¿Afecta al niño? Esa descompresión de la salida de la cabeza forzada con un instrumento, pues está más relacionada con hemorragias cerebrales perinatales, pues, que cuando los partos son normales. Entonces, sí, bueno, lamentablemente hay condiciones en las cuales tiene que seguir usándose el forceps y, bueno, ya entra el criterio del ginecólogo, el obstetra, si se va a hacer un parto por vía vaginal o por vía cesárea. Sí, vamos a ver estas características y además vamos a conocer un poco sobre el tratamiento también en los adultos. Nos decía que la derivación también se aplica para ellos, pero queremos ver cómo es la calidad de vida de ellos también, porque también el crecimiento puede seguir, la parte líquida puede seguir afectando también esa compresión, esos dolores y malestares presentes. El doctor Ernesto Bey nos seguirá acompañando, él es el neurocirujano, estamos hablando sobre la hidrocefalia. A ustedes les pedimos que pueden participar con nosotros, como siempre son muy bienvenidos en las redes sociales, por @salud_gb, @NilaJSalas. Volvemos.